Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache. Y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Dicen, busca tu norte, pero nosotros te decimos, busca tu Nord. En maíz y ahora también en soja, las semillas Nord cuentan con tecnología inglés y con el respaldo de Corteva AgriScience para que el rendimiento y los resultados de tu próxima campaña sean los que la producción de tu campo se merece. El rumbo en la innovación es hacia Nord. Distribuye y comercializa ALZ Semillas. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Exactamente 9 horas 3 minutos, momento en que arranca una nueva edición de Agroindustria en Foco, aquí por AM 1220, como cada sábado, entre las 9 y las 10 de la mañana. Junto a quien, al maestro Gabriel Quaisel. Muy buenos días, Gabriel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo dice semana? Que le va? ¿Cómo dice que le Bien, va? ¿cómo anda usted con todas esas saliendo de esta peste? Recién le comentaba al mozo del bar donde solemos parar un rato antes de arrancar en la radio que parezco bicho radiador. Radiador de camioneta vieja. ¿Por qué? Porque salgo a la ruta y pego todos los bichos. Así que bueno, el asunto es que sí, hemos pasado una semanita bastante complicada, ¿no es cierto? Tos, neumonía y qué sé yo, cuántas cosas más. Bueno, y por supuesto vamos a hablar de qué, de campo, ¿no? De los temas que tienen que ver con la gente, de la relación que hay entre los productos agroindustriales y el consumidor en general, ¿no? Vamos a repasar, por ejemplo, qué pasa con la carne, ¿qué más, Gabriel? Sí, para el programa de hoy, bueno, también vamos a hablar de girasol, que inició la campaña con muy buenas perspectivas, y nos vamos a ocupar de un tema que adelantamos, estuvimos la semana pasada y ya viene de hace varios meses, ¿no? Sí, que son las inundaciones en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Carvap hizo un relevamiento que nos va a contar justamente la persona que lo hizo de Carvap. Una situación dramática, no para toda la provincia, pero sí que está afectando mucho a algunos partidos importantes, con pérdida de cultivos, también pérdida en lo que es la ganadería, porque justamente es época de pariciones. Está complicado. Y los terneros están haciendo en el agua, parece muy dramáticamente, ¿no? Algún comentario escuché en los últimos días de que en muchos lugares del centro de la provincia de Buenos Aires las vacas están pariendo en medio del agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un riesgo grande para los terneros y bueno, una situación que hacía muchísimos años que... Y fíjate vos lo que son las cosas, Gabriel, y no nos queremos derivar demasiado. Hace varios años se inició una obra muy importante que fue el saneamiento del río Salado. Y todavía falta sanear justo la parte central, la cuenca media del río Salado, que es la más complicada y que justamente a raíz de eso es que tenemos estos problemas en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires, especialmente todos aquellos que están en el ámbito de lo que es la cuenca del Salado. Sí, porque la cuenca
puede llegar a, digamos, a recoger todo el agua sobrante, bueno, en varios partidos, ¿no? El tema es que ha llovido, es un julio de los más llovedores bueno, de lo que va del siglo seguro, pero además de algunas décadas atrás también. Así que bueno, arrancamos entonces ya con los primeros temas. Como te decíamos, el tema número 1 tiene que ver un poco con el tema de la carne, concretamente la faena de septiembre, la faena del séptimo mes del año 2025 se ubicó en aproximadamente 1.245.000 cabezas de ganado bovino procesado, volumen que representó una suba moderada con respecto a junio de este mismo año, ¿no? En este caso el incremento fue de 9,8%. Esto tiene que ver con un informe que prepara periódicamente el consorcio ABC, que es el consorcio de exportaciones. Y por otra parte, Gabriel, también aumentó el consumo de carne en la Argentina, ¿no? Sí. Que no es un dato menor. Digo, no es un dato menor, ¿por qué? Porque si uno mide los porcentajes de incremento de la carne de vacuna con respecto a la inflación, superó el 50%, ¿verdad? Claro. Y recordemos también, pongámoslo en contexto, que el consumo viene bajando hace como 4 años. Exactamente. Y había, como se dice a veces, traspasado la frontera de los 50 kilos. Estamos hablando de carne, solo carne vacuna, porque ¿no? en la suma de las carnes, junto con la porcina y la aviar, los argentinos comemos 114 kilos de carne por año. Y en el caso de la carne vacuna, según estos últimos había datos, bajado los 50 kilos, ahora los superó, pero recordemos que hace unos años, esos que superaban los 100 kilos de consumo de carne por habitante por año, casi 100 kilos era prácticamente de carne vacuna. Efectivamente. Y eso estamos hablando de 30 o 40 años atrás, ¿no? Sí, claro, los 70, hasta ahí más o menos. Yo algún dato que tengo así que me da vuelta en la memoria, ya muy viejo, se llegó a consumir un promedio de 70 a 80 kilos por año de carne vacuna, que no es un dato menor. Lo que pasa es que también hubo una diversificación importante, especialmente por un lado la carne aviar, que ha aumentado muchísimo, creo que están en 48 kilos por cabeza. Sí, en la última estadística, justamente este mes, las dos noticias eran esas: la recuperación del consumo de carne vacuna, que superó los 50 kilos, y que la carne porcina este mes superó al consumo de carne aviar. Exactamente, no es un número menor. Así que bueno, esto es lo que te podemos contar con respecto al tema carnes. ¿Qué más, Gabriel? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, de carne también te puedo agregar algo de lo que es este buen momento para la ganadería argentina, en el sentido de que los mercados internacionales están con algún paréntesis, por decir. Estados Unidos enfrenta su peor semestre en 5 años en producción de carne, mientras que Australia y Brasil alcanzan cifras históricas de exportación gracias a China. En este grupo también se encuentra Argentina. Es decir, con todos los líos que hay toda la disputa que hay comercial entre China y Estados Unidos, lo están aprovechando otros países, entre ellos se puede filtrar la Argentina también. Bueno, con buenas perspectivas de exportación y de hacerse cargo a la Argentina de un mercado internacional de carnes. Muy importante. Sí, cuya demanda siempre es importante. Esto tiene que ver con los consumos en algunos países bueno, en el caso de China, que están pasando a consumir carne molida a bifes, por lo menos, algunos, un poco. Sí. Incluso cortes premium, ¿no? Claro, sí. Es un volumen importante de cortes premium que está con... O sea, China históricamente en los últimos 10 o 15 años normalmente consume el garrón de la carne vacuna, ¿no es cierto? Que es la famosa vaca conserva, la vaca que ya no sirve más y se manda al frigorífico, se engorda y después la exportan entre otros destinos a China, entre otros algunos de los cortes, ¿no? Pero en los últimos 3 o 4 años esa tendencia comenzó a revertirse porque se ha incrementado la exportación de cortes premium con destino a China, justamente. Y recordemos que China, un segmento muy importante de la sociedad china, tiene un alto poder adquisitivo, ¿no es cierto? Sí, además una vieja estadística que se dice de China es que
Salen de la pobreza 1 millón de personas por año. No es un dato menor, ¿no? No. Bueno, ya que estamos hablando de carne y demás, te cuento muy cortito y al pie que el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, firmó un convenio con la plataforma BISEC. En este caso se trata concretamente qué es la plataforma BISEC, la vamos a explicar muy sintéticamente. Sí. Originariamente la plataforma BISEC fue un desarrollo que se hizo con el objeto de cumplimentar algunos requisitos de la Unión Europea, entre ellos los productos procedentes de América o de las regiones productivas tienen que venir de zonas no deforestadas. En este contexto, el RENATRE justamente firmó en estos días un acuerdo con la plataforma BISEC a los efectos de que las empresas que emplean trabajadores rurales cumplan con todos sus reglamentos, tenerlos en blanco, pagarles salarios dignos, no utilizar niños en el trabajo rural, entre otras características. O sea, esto forma parte de este gran contexto, este gran concierto que es la plataforma BISEC, que incluso también en los últimos años intervino mucho el IPCBA en el desarrollo de esta plataforma, financiando todos los trabajos de investigación. Sí, esto se da en el contexto de la polémica medida que tomó la Unión Europea de prohibir productos de países que vengan de regiones recientemente deforestadas. El límite que pone la Unión Europea es que que la deforestación haya ocurrido, en todo caso, antes del 2020. Después del 2020 no se puede enviar soja o carne en el caso de Argentina, o madera también podría ser, porque después intervienen otros productos también como café, que café Argentina produce poco y nada. Entonces nació esta plataforma BISEC para controlar en principio la deforestación en el Gran Chaco argentino. Exactamente. Para el caso de la soja, por eso también entre los principales productos exportados. Y organizaciones que estaban detrás del BISEC está, por ejemplo, CIARA-SEC, AXOJA, y bueno, y en el caso de cuando la extensión de la prohibición se prohibía la carne también, intervino el IPCBA. Exactamente. Bueno, el asunto es entonces y también dentro de este contexto entra lo que es de la huella de carbono, tema que ya lo vamos a desarrollar con más tiempo, que me parece que no es un dato menor, ¿no? Que entre ellos hasta el vino entró en el tema de la huella de carbono. Bueno, son exactamente 9:14 minutos. Te propongo una breve pausa musical y ya seguimos con más Agroindustria en Foco. Cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol, fuiste bien coposo, pobre corazón. Bien, continuamos aquí en Agroindustria en Foco, 9:15 minutos. La temperatura de 10 grados. ¿Cuáles son las redes sociales y cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, Gabriel? Bueno, estamos en AM 1220, Ecomedios, y nos pueden ver también en Ecomedios en Instagram, @Ecomedios, en Ecomedios Live, también en Instagram, ahí nos ven en vivo, y también en Facebook, con Ecomedios Live. Y recordemos que este es el programa de noticiasagropecuarias.com. Bien, y también en la producción y en la puesta en el aire Javier Martínez y Silvia Cosima. Bueno, y nos vamos al primer tema que tiene que ver con un verdadero asombro para los que seguimos el tema agrícola, y vamos a hablar un poco del girasol, y estamos en comunicación con Jorge Ingaramo, economista y asesor de ASAGIR. Jorge, muy buenos días. Gabriel Cuáiz y Eduardo Bustos los saludan. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar. No, gracias a usted, Jorge. Es un gustazo tenerlo entre nosotros. Pero yo te voy a tutear, Jorge.
Bueno. No sé, Eduardo, pero... Haga lo que le parezca, yo no tengo ningún problema. Si me tutea me hace más joven. Bueno, perfecto. Buena falta que me hace. Sí, bueno, todos, lo que pero pasa, Jorge, que hace digamos. muchos años, como suelo decir siempre, que venimos pisando bosta, ¿no es cierto? Y hace muchos años que nos hemos encontrado en una infinidad de encuentros y notas también en otras oportunidades, ¿no? Bueno, Jorge, la introducción, ¿no? Es increíble lo que ha crecido el girasol en esta última campaña y la campaña anterior. Contanos un poquito a qué se debe esta explosión de crecimiento del girasol. Vamos a ver cuánto explota, ¿no? Pero bueno. Primero que después que se fue la doctora del gobierno, hubo baja de retenciones y volvimos a retenciones normales. El girasol padeció lamentablemente 8 años de retenciones del 32%. Tremendo, igual que la soja. Tremendo, no hizo percha. Cayó el área a 1.300.000 hectáreas, 1.400.000 hectáreas. Bueno, la baja de retenciones y la vuelta a la normalidad, pero hizo que empezara a mejorarle el cultivo y en febrero del 22 Rusia invadió Ucrania, entre los dos suman el 55% de la producción mundial de grano y en ese momento eran el 80% de las exportaciones de aceite. Claro. Y el precio del girasol se forma con el precio del aceite en un 82% también. Así que eso dio origen a una serie de precios internacionales muy buenos. Nosotros nos colocamos de vuelta como 9º complejo exportador argentino, con más de 1.400 millones de dólares de exportaciones el año pasado. Hubo un récord de producción que, según la fuente, está entre 4,7 millones de toneladas y 5,1 millones de toneladas. Y este año hay un aumento del 18% del área, con un precio internacional que se mantiene altísimo por la escasez la escasez violenta que hay, que se agravó con la ola de calor y las sequías en Ucrania y en Europa, que son grandes productores. Entonces, y además se dio la suerte, que no lo tuvimos en los últimos años, que todo el norte, donde prácticamente está ahora el 30% del área girasolera, entra con una excelente humedad, y ya en el caso del Chaco ya lleva sembrado más del 60% de la intención de siembra, y en el centro norte de Santa Fe ya lleva sembrado más del 20%, o sea que es una realidad concreta. Jorge, el complejo exportó en lo que va del año 42% más en dólares que el año pasado, en enero-junio, digamos, en el periodo de enero-junio, 42% más en dólares contra 4% que exportó la Argentina en total. O sea que sí, estamos pasando por una etapa muy y además buena. no hay ninguna chance de que se revierta, así que el productor tranquilamente puede sembrar girasol, porque como se vio ayer en la reunión de Alaska, no hay manera, no hay avances en el conflicto. Claro. Y bueno, y además la cosecha está, yo creo que va a ser todavía peor que lo que está pronosticado, ¿no? O sea, se habla de que Ucrania va a producir 13,5 millones de toneladas, y yo no creo que lleguen a esa cifra, porque sé perfectamente por fotos que he visto que la sequía que está atravesando que atravesó y está atravesando en momentos críticos del cultivo es una sequía que le va a perjudicar notablemente los rindes. Que además, digamos que también tiene un margen muy atractivo respecto de lo que está haciendo la soja, mayormente, ¿no? O sea que le va a ganar... En precio no cabe ninguna duda. Estamos con un precio internacional que está 30% más arriba en dólares de lo que estaba antes de que empezara la guerra. Claro. ¿Cuánto se está pagando? 30% arriba. Y en cambio la soja, lamentablemente para eso es para el país, para los productores, para todo el mundo, el informe que se conoció el martes de USDA da una abundancia muy grande de maíz, y si bien recorta las perspectivas de producción de soja de Estados Unidos, en Chicago se reflejó un poquito, aumentó 5% en la semana, 3.76 está en dólares en Chicago, pero todavía es un precio que no ni remotamente se arrima a los valores que supieron existir, ¿no? Eso nadie debe festejar nada de eso, lamentablemente. Seguro. ¿Y cuánto se está pagando el girasol en los mercados internacionales, Jorge?
Bueno, lo que vale es el aceite, porque el grano de girasol no se exporta, prácticamente no se mueve, salvo algunas pequeñas exportaciones de confitero, que es un specialty, y de exportaciones que se hacen entre Turquía y Europa, que se hacen básicamente vía camión, y por vía terrestre, digamos, pero se está pagando en este momento $1.240 en Rotterdam, CIF, con costo seguro y flete, y acá internamente arriba de $1.100 FOB, ¿no? Bien, lo que le da al productor un precio, un buen margen de negocio, ¿no? Claro, por supuesto, por eso vendieron, por eso la gran liquidación que hubo, y por eso CIARASEC, que es la cámara aceitera y molinera de la Argentina, tuvo un récord de declaraciones de liquidaciones de divisas en el mes de julio, un récord histórico, y por lo que yo vi, en el caso del girasol sigue habiendo ventas. Jorge, así para ir cerrando, estamos francamente, digamos, por la mala situación de Ucrania y Rusia y Europa, bueno, nosotros estamos con mucho entusiasmo, y aparte con agua, que es importantísimo. Muy importante. Jorge, nos gustaría dos líneas, cómo estás viendo la macroeconomía en nuestro país después de los anuncios de Javier Milei en la rural, después de haber fijado una rebaja de retenciones casi permanentes hasta su eliminación. ¿Cómo estás viendo el tema? ¿Cómo estás viendo el tema de la cuestión dólar también? La cuestión dólar, el tema de las tasas de interés. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Bueno, empecemos por el agro, que es fácil. Yo creo que le han vuelto a acomodar al agro un poco los números, que en general no eran buenos, salvo el caso de girasol, como acabamos de decir. En general no eran buenos, sobre todo para los que alquilan, y esta baja de retenciones la acomoda un poco. No hay respuesta, no hubo respuestas en la rural al tema infraestructura, al tema de la hidrovía, y eso tendría que haber alguna respuesta concreta, bien seria, digamos. El gobierno hace casi 2 años que está y todavía no tenemos mira de que se licite la hidrovía, de que ahora hay mucho más interés por el transporte en tren, porque evidentemente conviene más. Seguro, y es más barato. No hay respuesta a eso. Yendo al dólar, a la cuestión dólar-tasa, yo creo que ahí el gobierno que comete un error estratégico, que es pelearse con los gobernadores y con los legisladores, y tener una situación fiscal que lo pone con un signo de pregunta, porque bueno, es público y notorio que perdió 12-0 la última votación en la Cámara de Diputados, y la perdió feo, digamos, lo cual pone un signo de pregunta sobre el superávit operativo del Tesoro, y desarmó mal las LEFIs de una forma que no, las famosas LEFIs, letras financieras de corto plazo de liquidez, que vencen a un día. A los bancos no les gustó eso, y ahora hay liquidez excedente en el mercado, los bancos la tienen guardada, el gobierno no quiere que haya pesos dando vuelta para que vayan al dólar y para que le puedan complicar la tasa de inflación para las elecciones. Así que vamos a vivir 10 semanas de una fuerte incertidumbre en materia de tasa. La última licitación del ECAP dio 69% al 13 de septiembre. Exactamente. O sea, la ECAP que vence el 13 de septiembre paga el 69%. E incluso así de los vencimientos, los bancos compraron apenas el 61%. Lo otro quedó encajado en los bancos, y ahora el lunes, que hay que pagar las LECAPs, el gobierno le va a tener que dar la plata, pero lo obligan a tener encajes remunerados. Sí, aumentar los encajes. Bancos, aumentar los encajes a los bancos. Aumentan los encajes y encima se los hacen remunerados para hacerlo completamente ilíquidos. Jorge, desde algunos sectores, cuando los bancos le estaban pidiendo liquidez para mover la economía, se ha interrumpido el circuito de aumento del crédito que veníamos viendo hasta mayo. Y ahora vamos a enfrentar 10 semanas de incertidumbre macroeconómica innecesaria. Si hubieran hablado y conversado entre el gobierno y los bancos, el gobierno con los gobernadores, el gobierno con los legisladores, esto se hubiera podido atenuar notablemente. Respecto del dólar, que estuvo un poco fluctuante, pero sigue dentro de la banda, pero hay sectores que insisten en que está atrasado el valor del dólar.
Eso es difícil de saber. Lo que sí se sabe es que no está en el equilibrio, Claro. porque está siendo intervenido a través del Banco Central en el dólar futuro, que ese sí está ya encima de la banda para diciembre, y está siendo intervenido a través de estos mecanismos de represión financiera. En general se llaman de represión financiera, o sea, poner encajes remunerados, subir la tasa en pesos, fomentar el carry trade, todo eso son mecanismos de represión financiera. Entonces, Claro. ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio de la economía? No lo sabe nadie. Hay algunos economistas muy favorables al gobierno que dicen que ahora ya está bien, que 1.300 es suficiente. Sí, pero sin embargo siguen diciendo que tienen un dólar que está en desventaja con respecto a los valores internacionales. Sí, se da una paradoja muy clara que, bueno, el dólar está perdiendo valor en el mundo. A Trump no le está yendo bien con la economía, el dólar ha perdido valor en el mundo en términos de otras monedas, y eso nos favorecería a nosotros porque nosotros estamos atados al dólar, así que fomentaría un aumento de las exportaciones, pero ya está, ya lo hicimos las exportaciones. Seguramente. El año pasado. Muy bien, Jorge Ingaramo. Y tenemos la paradoja de que tenemos un tipo de cambio que no se sabe si es el de equilibrio, mientras tanto tenemos una economía que sigue siendo cara en dólares. Muy bien. Con lo cual, los que tienen excedentes en dólares en la Argentina no lo gastan en la Argentina, Seguramente. ¿no? Sí. Entonces Jorge. se le da la combinación de alta tasa de interés en pesos que le para la economía, le frena la economía interna, y el que tiene dólares va y lo gasta en el exterior. Seguramente. Entonces, lamentablemente, la economía se achancha. Muy bien, Jorge Ingaramo, economista y asesor de ASAGIR, te agradecemos muchísimo este aporte que has hecho a Agroindustria en Foco y seguramente ya vamos a estar charlando en otra ocasión cuando estemos llegando más a fin de año para hacer un balance de lo que ha sido la actividad agroindustrial en la Argentina. Gracias mucho gusto. y fuerte abrazo. Chau. Abrazo, que anden bien. Saludos a la audiencia. Bien, y así pasa entonces Jorge Ingaramo, economista y asesor, en este caso de ASAGIR, la Asociación de Girasol. Nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos. No, todavía nos queda un minutito, 2 minutitos, sí. Antes de ir a la pausa... No sé si escuchaste, hacía años que no escuchaba el sonido de un teléfono colgándose. Es cierto, un teléfono tenés razón, ese detalle, no le Sí. no le presté atención. Bueno, 2 líneas antes de ir a la pausa. En el transcurso de la semana, Gabriel, el gobierno nacional terminó fulminando la Dirección Nacional del Instituto Nacional sí. de Estadística, Sí. el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí. Así que bueno, desapareció entonces la Dirección Nacional del INTA, y ahora depende Sí, exclusivamente. es un tema ese, porque el decreto que le cambiaba la autarquía, le quitaba la autarquía al INTA, fue derogado después en la Cámara de Diputados. Ujú. Y entiendo yo que si es derogado también en el Senado, el decreto se cae. Claro. Con lo cual, exactamente. el gobierno, si va a avanzar por el INTA, va a tener que hacerlo por otros medios. Claro, Quizá o sea, claro. concretamente, o sea, el gobierno disuelve la Dirección No sé Nacional. qué con el valor decreto tiene esto, claro. 571. Lo que pasa es que el 462 era, digamos, el decreto marco, que apuntaba a rediseñar, por llamarlo de alguna manera, a todo lo que es el INTA, el INTI y otros organismos que eran autárquicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el Senado la semana que viene. Esta semana se trató en comisión, pero decidieron bajarlo, así que veremos qué ocurre la semana que viene, si es incluido en la próxima sesión del Senado. Así que bueno, ahí estamos con el tema INTA, seguramente vamos a tener novedades en los próximos días. Bien, y ahora sí, exactamente 9:30, breve pausa y ya volvemos en un ratito más con más Agroindustria en Foco. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10
en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM 1220, Ecomedios. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache. Y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Dicen, busca tu norte, pero nosotros te decimos, busca tu Nord. En maíz y ahora también en soja, las semillas Nord cuentan con tecnología inglés y con el respaldo de Corteva AgriScience para que el rendimiento y los resultados de tu próxima campaña sean los que la producción de tu campo se merece. El rumbo en la innovación es hacia Nord. Distribuye y comercializa ALZ Semillas. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. Bien, qué tema este, Gabriel. ¿Cómo me pone contento Ramón Ayala, por favor? Pero no solo, sino la intérprete. La intérprete realmente es alucinante, es el grupo Tonalec. Recién le comentaba a Javi que una vuelta andamos paseando por ahí por la zona de Buedo y justo había un recital, no me acuerdo si tenía que ver con la fiesta del vino o qué cosa, y le invitaron como artista y realmente le escuché y sinceramente me voló la cabeza. Bien, les cuento que tenemos una temperatura de 10 grados, en la puesta en el aire de Javier Martínez, en la producción Silvia Cosiman, Gabriel, y seguimos con más información. ¿Qué pasa con los datos de la bolsa? Bueno, tengo información de un final y un principio. Finalizó la cosecha de sorgo con una producción de 3.100.000 toneladas. Esto es mucho sorgo, ¿eh? Sí, un montón de sorgo, es un montón. Bueno, terminó... No es un dato menor. Está dentro de los granos gruesos, digamos, y está terminando ahora como el maíz, que también está terminando, pero además de terminar, el maíz aún le quedan unos lotes. El 95% se cosechó, o sea que queda poquito, pero todavía queda, digamos, y tiene una proyección de 49 millones de toneladas. Pero sin maíz. Números de proyecciones... El maíz. El maíz. Sin número de proyecciones aún de cuánta superficie va a tener, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que se sembraron los primeros lotes en algunas zonas del centro santafesino y Entre Ríos. Así que ya tenemos, se puede decir, campaña maicera 25-26. Bueno, ya que estás hablando de maíz, te cuento, Gabriel, que ayer, viernes, se conoció el último informe de Maizar, que tiene que ver con la chicharrita, concretamente, según los relevamientos que hacen las distintas delegaciones, se nota un retroceso
de este bichito, ¿no es cierto?, que tanto daño le causó al maíz, que incluso la campaña 23-24, exactamente, sí. Que terminó complicando, ¿no es cierto?, el panorama para los productores de maíz, que incluso llegó a caer, venía muy bien el maíz y a raíz de la aparición de este bichito, terminó complicando los resultados finales de la cosecha. Hubo muchos muchos lotes de maíz que hubo que desecharlos directamente, sí, porque era casi genera imposible achaparramiento de las hojas, un maíz exactamente. Entonces, chiquito que el choclo se achaparran las comido, hojas, sí. y las hojas, que son la principal vía de nutrición que tienen los cultivos, obviamente fueron fallando. Así que bueno, este fue el 20º corte informe, de la Red Nacional de Monitoreo de Dálvulus Maidi. Siempre me costó, desde los años que hemos hablado del tema de la chicharrita, me resulta más fácil hablar de la chicharra. Así que bueno, viene entonces con este dato. Esto seguramente, como lo veníamos charlando recién con Jorge, va a alentar, ¿no es cierto?, además de la producción de girasol, va a alentar también el incremento de el cultivo de maíz. Así que bien, la región que era la más afectada es la del litoral, que presenta una reducción más significativa, que es del 84%, aparece como libre de la chicharrita. Así que bien, entonces, y convengamos que acá hubo un gran laburo de las semilleras y también del INTA, ¿no es cierto?, que se dedicó a desarrollar investigaciones que permitieron encontrar algún tipo de mecanismo que hicieran posible el control de la chicharrita. Así que bueno, aquí estamos entonces. Bien, ¿qué más, Gabriel? Bueno, podemos hablar de un número bastante impactante de producción forrajera en Argentina. Esto es cómo ha crecido la producción, por ejemplo, para hacer de maíz para forraje, ya no para grano, sino para picarlo, embolsarlo, para que sea reserva de alimento después en caso de, bueno, sobre todo en los tambos, pero también en los casos de la carne. Recordemos que sí, señor, en el caso de los feedlot, el principal insumo alimenticio es el forraje y principalmente el alimento. El alimento, sí, en el sentido de granos, o ya no se hace a pasto, quiero decir, la producción. Hubo un salto en producción forrajera de 90.000 a 2,5 millones de hectáreas. Tremendo. Esto es que se multiplicó por 28 en 2 décadas, en 20 años. Esto implica también un aumento de la maquinaria forrajera, que son que ya se hace, la cosecha se llama picadora, se le llama, claro, porque el cabezal es diferente, son otras máquinas. Este dato se conoció en lo que fue la Cámara Argentina de Contratistas, que hizo su Congreso Argentino de Forrajes 2025 en Córdoba. Muy bien, entonces, buen dato ese, y convengamos también que en los últimos años se ha desarrollado mucha tecnología en materia de maquinarias, ¿no es cierto?, para lo que es la cosecha y conservación de los forrajes. Bueno, te cuento que son las 9:39, 53 segundos, 55 segundos, ya va rápido, corriendo rápido el reloj. Gabriel, y tenemos otro tema muy importante que está afectando a gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Concretamente estamos hablando del agua. Varios distritos del centro de la provincia están afectados. Estamos en comunicación con Pablo Ginestet. Espero haberlo dicho bien, pero sí, sí, correcto, es correctísimo. Perdón, Pablo. Es difícil la cacofonía de tu apellido. Que es dirigente de Carvap y que hizo un relevamiento sobre de las complicaciones que está dejando el agua en varios partidos bonaerenses. Hola, Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Gusto. Gabriel Coes, Eduardo Bustos te saluda. Placer de tenerte entre nosotros. Bueno, bien hacía la introducción Gabriel, ¿no es cierto? Más o menos. ¿No? Tema complicado en varios distritos del centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, lamentablemente, seguimos con un problema que empezó aproximadamente fines de febrero, primeros días de marzo. Muchísimas precipitaciones, algo totalmente fuera de lo normal, que viene, si bien son precipitaciones excesivas, pero vienen a poner un problema de años de no terminar obras que desde el año 2000 que se saben que hay que hacer, que se hizo un plan para eso. Sí, lamentablemente,
¿Cómo? Entre ellas la cuenca del Salado. Claro, sí, el plan maestro de la cuenca del Salado. Hoy tenemos una situación muy compleja en lo que es 25 de mayo, Bolívar, Carlos Casares, 9 de julio, como el epicentro, podríamos llamarlo de una manera, algunos partidos aledaños también, pero ahí es donde más está focalizado, donde hay unas 700.000 hectáreas que están totalmente bajo agua, y bueno, lamentablemente ahí no hay obras, la única manera es con sol, digamos, que ese agua se vaya por una cuestión natural, lo cual hasta bien entrada la primavera eso no va a ocurrir, y lo preocupante es que, bueno, que las precipitaciones también en la primavera empiezan a ser más abundantes generalmente, claro. O sea que la situación está complicadísima. Va a ir para largo y va a ser muy complicada porque no se pudo terminar de cosechar todavía, y bueno, es un tema, ¿no? O sea que al problema que ya hay históricamente con el tema de la infraestructura vial, de las rutas provinciales y demás, se suma ahora el agua también, que no es un dato menor. Totalmente, sí. Es una cuestión que, digamos, el tema del agua además también afecta mucho lo que es la infraestructura vial, porque los caminos rurales quedan totalmente colapsados con estas situaciones también, así que el sistema... La situación se vuelve compleja porque, digamos, tampoco se puede andar transitando por los campos y demás, lo cual complica mucho muchas de las tareas que hay que hacer. Incluso algunas empresas se ven muy perjudicadas. El otro día ahí en Carlos Casares, un tambo de... Te iba a preguntar eso justamente. Tiene 1000 vacas, tuvo que cerrar y irse a otro lado porque, bueno, lamentablemente no podía seguir más ahí donde estaba, ¿no? ¿Puede ser que en estos días hubo un tambero que debió tirar 2 millones de litros de leche? Sí, hubo un par de... Sí, hace un tiempo atrás, cuando no podían salir por los caminos, por el tambo, vos podés guardar la leche, a veces depende de las instalaciones que tenga, pero 1, 2 días, 3, mucho más que eso no. Después, digamos, necesariamente la tienen que venir a buscar. Claro. Porque y bueno, no sé si fueron tantos litros, pero sí tuvieron que tirar en un momento porque se habían encajado unos camiones en la calle, entre ellos uno de la leche, y bueno, no tenían salida, y bueno, un día, 2 la podés guardar, pero bueno, como las vacas se ordeñan todos los días, bueno, uno no tiene un almacenaje tan grande. Además, como es un alimento perecedero, la leche rápidamente tiene que ser transportada a la industria para procesarla y bueno, ser apta para consumo, cosa que uno en los tambos las puede tener, pero eso es un día, 2 días máximo. Pablo, en el trabajo se decía que sin intervenciones rápidas y coordinadas, bueno, el problema no se salva, digamos. ¿Cuáles podrían ser este tipo de intervenciones rápidas y coordinadas? A ver, rápida, lo que necesitamos acá es que todo lo que estaba pensado que había que hacer, los estudios, los trabajos, se pongan en marcha. Y lamentablemente, pues cosas rápidas acá, no va a haber nada que digas, bueno, hoy empiezo y en 3 días solucioné el problema, porque las obras demoran meses, y algunas mucho más que meses. Entonces, eso es un tema que la obra va a llevar un montón de cosas. Sí, por ahí, en acciones rápidas se puede decir a veces pequeños canales, pequeñas obras o alteos que solucionen un problema particular en un camino, algo así, que muchas veces los municipios no tienen a veces la maquinaria adecuada y se necesita la asistencia de por ahí otra maquinaria que puede tener la provincia. En esto también hay mucha culpa compartida, porque los municipios no han hecho toda la plata que se pone del lado de la producción para la tasa vial, que se cobra una tasa para el mantenimiento de las calles. Normalmente lo que estamos viendo es que escasamente va el 50% de lo recaudado hacia los caminos rurales. Claro. Y bueno, cuando ocurren estas cosas que va a decir, bueno, ¿dónde está la plata que se puso para hacer todo esto, no? Porque si esto se hubiera puesto toda la plata que hacía falta o que se pagó para eso, los problemas serían mucho menores. Bueno, y hoy eso no está ocurriendo. Hablando de plata, hay un tema también con lo que tiene que ver con las tasas viales, ¿no es cierto? Municipales, básicamente, que en algunos lugares son recontra excesivas. Sí, totalmente. Por eso, como te digo, yo creo que al productor a veces más que el valor, le preocupa más el servicio, porque si es caro y tenés un buen servicio, hasta el productor a veces dice, bueno,
hago la vista gorda, pero el tema es que hoy la mayoría de las tasas terminan siendo caras y no hay ningún servicio que te presten porque vos llueve, tenés que ir al campo, no podés pasar, se cortan los caminos, etcétera. Y bueno, ahí es donde viene la bronca más grande del productor, porque paga para que le mantengan un camino y el municipio no lo hace, desvía la plata a otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente es una costumbre en la clase política, porque esto es transversal a todos los partidos políticos, porque en Carvap tenemos buenos relevamientos de todo eso y no importa el color político, esto es para todos igual lo que lo hacen, que bueno, que es algo que hay que corregir, ¿no es cierto? Una tasa es contraprestación de un servicio que da el municipio a un contribuyente, bueno, y en este caso no sucede eso. ¿Este mismo panorama se repite también en la provincia de La Pampa o es menor el impacto de la infraestructura en esa zona? En La Pampa son situaciones diferentes por una cuestión de cómo es la provincia en sí mismo y el tipo de caminos que tiene y demás, pero en algunos lugares donde viven la misma situación, ¿no? Si bien no pagan una tasa vial, ellos financian de otra manera, pero al fin y al cabo en muchos lugares termina siendo lo mismo, ¿no? La falta de infraestructura, de infraestructura, ¿no? Adecuada, que a ver, no solo en los caminos rurales, como bien decías vos, lo vemos en las rutas provinciales, las rutas nacionales que están totalmente destruidas, colapsadas, de la cantidad no solo de rotas, sino también de la cantidad de vehículos que transitan, ¿no? Jorge, me quedé Pablo, perdón, me quedé con la apertura del diálogo. Yo hablaba de la cuenca del río Salado. Las obras que se han hecho solamente abarcaron la cuenca alta y la cuenca baja, ¿no es cierto? La cuenca media todavía está paralizada o se viene trabajando con bajo interés. A ver, la cuenca en sí, lo que se ha hecho mucho fue lo que es el dragado del río Salado, que por ahí la parte transversal de la obra, la más importante, que es el dragado y ensanchamiento del río, que está completo en un 80% aproximadamente, pero ¿qué pasó? En el medio del río, del tramo, quedó un tramito de unos 25-30 kilómetros que se empezó a trabajar en el año 2023, por ahí fue que se empezó, y después cuando hubo cambio de gobierno en Nación le retiró el financiamiento. Claro. Milei dijo, bueno, que querían rever esas cuestiones a ver si estaba bien el proyecto. Para precisar, Pablo, estos 40 kilómetros, ¿dónde están más o menos? ¿En qué partido? ¿O qué partidos? Y de Roque Pérez hacia 25 de Mayo, ahí es parte de varios partidos, pero básicamente la cuenca media. Desde Roque Pérez, claro, sí, cuenca media alta, pero es un tramo corto que bueno, que aparentemente ahora se va a empezar a girar la plata ya, de acuerdo a los reclamos y los comentarios que nos han hecho de Nación, que ya se hizo la auditoría y que se estaría girando esa plata, porque ese era un fondo que ya estaba asignado y la plata estaba, no es que estaba guardada ahí en un plazo fijo, es decir, bueno, ya está todo bien, la pongo a que terminen la obra, pero bueno, pero eso es una parte importante para todo esto que hablábamos hoy de 25 de Mayo, 9 de julio, Carlos Casares. Hay una parte de las obras que que hay que hacer, que es alrededor de Bragado, que es el nodo Bragado, lo llamado, para poder hacer las obras después al interior de la provincia, digamos, hacia el interior de la parte oeste de la provincia, para poder llevar las aguas hacia el río Salado, ¿no? Perfecto. Que esa es otra parte de la obra. Muy bien, Pablo Ginestet, secretario de Carvap, bueno, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco y seguramente vamos a estar hablando más adelante porque es un tema que no podemos dejar de desatender por el bien de los bonaerenses y sobre todo por el bien de la producción, ¿no es cierto? Pablo, muchísimas gracias. No, un gusto charlar con ustedes, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Bien, vamos a la música por un ratito.
¿para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaños prenda lo despedazaste. ¿Y por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Prenda si te idolatraba. Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Siempre del mundo olvidé desengaños y amarguras. Bien, 9 horas 53 minutos y pasan los minutos, amigos, escuchamos un poquito más de música, ¿no es cierto? Y te cuento que faltan poquísimos días para el arranque del Congreso Internacional de Maíz. Esto va a ser el 27 y el 28 de agosto, en la ciudad de Rosario, en el Centro de Convenciones, un centro muy importante donde muchísimos años se hicieron los congresos de APRESID, ¿no es cierto? Bueno, el asunto es que ahora se están preparando para realizar esta cuarta edición del Congreso Internacional de Maíz, que tiene una importante convocatoria de figuras que tiene que ver con la producción del maíz concretamente. Se destaca sobre todo entre los posibles expositores u oradores se van a estar Gustavo Madoni, Margarita Sillón es del INTA, Lucas Borrás, Santiago Torn, Beto Persita, Tino De Rossi, Lucrecia Curetot, otra figura importantísima del INTA, creo que es del INTA Pergamino, si no me falla la memoria, Fernando Salvoviaje y Jorge Marcó, entre otros personajes. Además, se tiene previsto convocar la presencia internacional con la participación de especialistas estadounidenses, entre ellos Tom John Bean, quien por primera vez va a estar presente en la Argentina, y además participarán Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz de México, entre otros. Uno de los ejes importantes que se va a abordar en este Congreso Internacional de Maíz tiene que ver con la inteligencia artificial, concretamente que en este caso va a estar al frente Freddy Vivas, que es profesor de la carrera de Inteligencia Artificial de la Universidad de San Andrés, y además es fundador de la empresa Rocking Data, una empresa que se dedica justamente a todo lo que tiene que ver con los desarrollos de inteligencia artificial. Además, estará presente Mateo Salvato, emprendedor argentino reconocido mundialmente. Estos son entonces algunos de los participantes, y por supuesto también van a estar funcionarios como Sergio Busso, que es el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba. También va a estar presente el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, entre otros otras figuras, ¿no es cierto?, que van a participar en este congreso que, como te digo, va a arrancar el próximo 27 de agosto, allí en la ciudad de Rosario, y que seguramente, como lo fue el año pasado que se hizo aquí en Buenos Aires, convocó una gran cantidad de productores y técnicos sobre todo, ¿no? Recordemos que este congreso se organiza todos los años y es
maíz impulsado por las provincias de Santa Fe, de Córdoba y Entre Ríos. Y me está faltando una que no es Buenos Aires. Así que bueno, por eso se llaman las provincias del centro. Así que estar atentos, seguramente el sábado que viene vamos a agregar algo más de información con respecto a lo que se espera de este encuentro. Gabriel Quaisel, por favor. Bueno, seguimos con las buenas de Argentina por el mundo. Hablamos de la buena perspectiva de exportación de girasol, también de carne, y una mejor todavía, porque ya Argentina está consolidada en este caso como líder mundial en exportación de maní. Es el exportador de maní, superando gigantes como India y China en términos de volumen de ventas al exterior, de acuerdo a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. A ver algunos datos: las exportaciones alcanzaron un récord de 1.990 millones de dólares, el valor más alto de las últimas 2 décadas, y esto significa un 12% más que el año anterior, o sea, un crecimiento importante. ¿Qué sabemos del maní? Bueno, yo no sé si alguien de por acá, ningún bonaerense ha visto, me parece, una plantación de maní nunca, porque está principalmente en zonas de Córdoba y con algo en La Pampa y Santa Fe y San Luis. Y es un cultivo, dentro de todo, que es muy polémico porque es muy extractor, se lleva mucha tierra. Y muchos nutrientes, básicamente. Muchos nutrientes, claro. Con lo cual, en muchas regiones el maní se puede hacer en un lote, tiene que estar con 3 y 4 años de descanso, o produciendo otros cultivos para recuperar ese terreno justamente de nutrientes, porque, bueno, como decía, es un cultivo muy extractor, que se le llama. Sí. Pero bueno, Argentina hace años que está bien posicionado como exportador, y bueno, tanto es así que ahora con la campaña 24-25 se ha consolidado como el principal exportador mundial. Vos sabés que el maní consume más nutrientes que la soja. Mirá que la soja consume nutrientes, pero el maní es uno de los cultivos, incluso está encuadrado dentro de lo que son las economías regionales. Es uno de los cultivos que más nutrientes consume. Por esta experiencia importante, la principal zona productora está en Hernando, provincia de Córdoba. Sí, que es la capital del maní, la capital nacional del maní. Sí. Bueno, muy cortito te cuento que voy a mencionarlo especialmente porque hace poco estuve por allí. El INTA Rama Caída tiene una nueva directora, en este caso se llama Paula Díez, es una ingeniero zootecnista, egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y bueno, el camino de la vida la llevó a desarrollar sus actividades allí, con el foco muy puesto en todo lo que tiene que ver con el riego, y sobre todo lo que tiene que ver, tendríamos que hacer en algún momento alguna nota con esto de la producción agroindustrial, la importancia que tiene el INTA Rama Caída en todo lo que tiene que ver con la producción de ciruelas, por ejemplo, entre otros productos, que ha desarrollado una muy buena tecnología para el mejoramiento y la exportación de este fruto, concretamente. Bueno, estimado, hemos llegado a las 10 de la mañana, tiempo cumplido. Muy bien, nos veremos el sábado que viene. Gracias Javier Martínez, gracias Silvia Cosiman. Amigos, los invitamos a compartir un espacio similar el próximo sábado a partir de las 9 aquí en AM 1220 Ecomedios. Gabriel Quaisel, muchísimas gracias también por tu gran aporte. Amigos, gracias a usted. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache. Y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Dicen, busca tu norte, pero nosotros te decimos, busca tu Nord. En maíz y ahora también en soja, las semillas Nord
cuentan con tecnología inglés y con el respaldo de Corteva AgriScience para que el rendimiento y los resultados de tu próxima campaña sean los que la producción de tu campo se merece. El rumbo en la innovación es hacia Nord. Distribuye y comercializa ALZ Semillas. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.